Un saludo a todos los estudiantes del curso de matemáticas de quinto año. Nuestro segundo tema será sobre matrices y determinantes. Entonces, comencemos entendiendo el concepto de matriz. De forma resumida, una matriz es un arreglo bidimensional que posee filas y columnas. En este caso particular, estamos ante una matriz de 3×2, es decir, 3 filas y 2 columnas. Sin embargo, escrito de manera más general, una matriz posee m filas y n columnas. Esa es la forma en la que se denota, en donde cada uno de los elementos que posee la matriz se denota por los índices i, j, en donde i representa la fila en donde se ubica el elemento y j representa la columna. Entonces, si tomáramos como ejemplo la matriz m de la izquierda y quisiéramos, digamos, ubicar el elemento de la fila 2 y la columna 1, sería el número 3. Entonces, el elemento m sub 2, 1 es igual a 3. Entendido esto, procedemos entonces con operaciones matriciales. Es decir, con estos arreglos podemos realizar operaciones matemáticas. Empecemos por la suma y la resta. Tenemos entonces una matriz A. En este caso voy a utilizar un ejemplo particular, una matriz de 2×3, y B, otra matriz de 2×3, porque para que la suma y la resta tengan sentido, las dos matrices deben tener las mismas dimensiones, deben tener el mismo número de filas y columnas. Entonces, si quisiéramos sumar estas dos matrices, el resultado es la suma de cada uno de sus elementos. Es decir, podemos observar aquí que el primer elemento de la primera fila y la primera columna es la suma de A11 y B11. Podemos hacer esto de manera más particular, dándole valores a cada elemento, utilizando entonces esta matriz M y esta matriz N. Las sumamos cada uno de sus elementos y obtenemos este resultado. Ahora, la suma y la resta cumplen con estas propiedades. Notemos aquí que tenemos asociatividad, tenemos el elemento neutro aditivo, que este 0 no es un escalar, no es una constante, es una matriz nula, que significa que todos sus elementos son iguales a 0. La conmutatividad y el elemento inverso aditivo, en donde si la suma de dos matrices A y B es igual a la matriz nula, significa que una de ellas es el negativo de la otra. Continuamos entonces con la operación de multiplicación de un escalar. Entonces tenemos nuevamente nuestra primera matriz A y ahora la estamos multiplicando por un escalar, una constante K. Esta operación da como resultado que K estará multiplicando a cada uno de los elementos de A. Vamos a hacer un ejemplo con la misma matriz M y la multiplicaremos por 2. Entonces el resultado de 2M será que 2 está multiplicando cada uno de sus elementos. Esta operación también tiene algunas propiedades. Notemos que aquí tenemos asociatividad, tenemos distributividad respecto a la suma de dos escalares, es decir, tendríamos un escalar que sería K más P. Esto sería lo mismo que cada uno de los escalares multiplique la matriz A y la sume, o que es lo mismo que la matriz A sea distribuida por cada uno de estos dos escalares. La distributividad respecto a la suma de matrices, que ahora nuestra constante K multiplica a una suma de matrices A y B, que es lo mismo que sería la suma de cada matriz siendo multiplicada por K, y el elemento neutro multiplicativo, que sería 1, no afectaría en nada a los elementos de la matriz A. Nuestra siguiente operación es la multiplicación de matrices, pero antes de explicar en qué consiste esta operación con arreglos bidimensionales, vamos a ver una operación particular con vectores. Un vector puede ser también visto como un arreglo unidimensional, porque una de sus dimensiones es igual a 1, mientras que la otra es n, es decir, visto de manera vertical u horizontal, tiene n elementos y la otra dimensión es unitaria. Entonces, la operación que queremos aprender aquí es el producto punto de vectores. Vamos a ejemplificar esto con una operación de un vector de W que es igual al producto punto de dos vectores. Definamos al vector B como uno que tiene 4 elementos. Para que esto tenga sentido, la multiplicación del producto punto, el vector X debe tener el mismo número de elementos que B, es decir, en este caso 4. Para efectuar la operación, tendríamos que W sería igual a esto, la sumatoria de la multiplicación de cada uno de sus elementos. Es decir, observen cómo el primer elemento de la multiplicación es B1 por X1, después más
B2 por X2 más B3 por X3 más B4 por X4. Esto es el producto punto. Significa que W no es un vector, sino que era una constante, un escalar. Vamos a hacer un ejemplo definiendo los valores de B y X. Entonces su multiplicación, como ya lo dijimos, es la suma de la multiplicación de cada uno de los elementos de los dos vectores. Tenemos como resultado 23, una constante. Pero ¿cómo reflejamos esto en la multiplicación de matrices? Bien, supongamos que tenemos esta operación. C es el resultado de la multiplicación de dos matrices A y B. Digamos que entonces para realizar esta operación o que esta operación tenga sentido, la condición es esta. El número de columnas de la matriz A tiene que ser igual al número de filas de B. Vamos a ilustrar esto mejor. Usemos la misma matriz A que hemos estado implementando desde el principio del video. Una matriz de 2 por 3. Entonces, B tiene que tener el mismo número de filas que de columnas de A. En este caso A tiene 3 columnas. Significa que B puede ser cualquier matriz que tenga 3 filas. Podemos usar una matriz de 3 por 2, pero también B podría ser una matriz de 3 por 3, con tal de que se cumpla la condición del número de filas con respecto al número de columnas de A es suficiente. Si quisiéramos ver cómo se denota cada una de estas dos operaciones, es decir, usando los dos ejemplos de B que estoy señalando, obtendríamos que C tendría este tipo de multiplicación para el primer caso de B y este para el segundo. Bien, pero vamos a particularizar esto utilizando el primer ejemplo, es decir, B, una matriz de 3 por 2. Hay algo peculiar en esto. El resultado de la multiplicación de dos matrices es otra matriz, es decir, C es una matriz. Pero ¿qué dimensiones tiene C? Bueno, C tendrá el mismo número de filas que A y el mismo número de columnas de B. En este caso, A tiene 2 filas y B tiene 2 columnas. Entonces C es igual a una matriz de 2 por 2, puesto que estoy tomando las filas de A y las columnas de B. Pero ¿qué valores toman cada uno de sus 4 elementos? Bueno, empecemos calculando C11. Ahora, ¿para qué nos sirvió entender el producto punto de vectores? Podríamos decir que cada fila de una matriz o columna puede ser vista como un vector si lo vemos de manera individual. Es decir, la matriz A puede estar compuesta por dos vectores horizontales o la matriz B como dos vectores verticales. Entonces, realizamos una especie de producto punto en donde utilizamos C11 sería la ubicación de la primera fila de A con la primera columna de B. Entonces efectuamos una operación así, la primera fila de A con la primera columna de B, un producto punto, y obtendríamos este resultado tal como se ilustró en el producto punto de vectores. Entonces, continuamos calculando la componente C21. Entonces nos ubicamos en la segunda fila de A y nuevamente la primera columna de B. Realizamos de nuevo el producto punto y obtenemos este resultado. Continuamos tomando la segunda columna de B con la primera fila de A. Significa que estamos calculando la componente C12. Obtenemos esto con el producto punto nuevamente. Y finalmente, de la segunda fila de A con la segunda columna de B, obtenemos C22. Ahora vamos a utilizar un ejemplo sencillo. Vamos a darle valores a las matrices A y B. Realizamos entonces cada una de las operaciones como lo vimos anteriormente. Calculamos C11, C21, C12 y C22. Entonces nuestra matriz C va a tener estos valores. Ahora, hay una propiedad de las matrices que se llama transposición, matriz transpuesta. ¿Qué significa esto? Bueno, esta es la definición matemática de matriz transpuesta. Entonces, tomemos la matriz A que siempre hemos estado utilizando y vemos que se trata de esto de transposición. Bueno, notemos ahí en la fórmula que estamos invirtiendo los índices I y J. Entonces, A transpuesto sería igual a esto siguiendo la ecuación que tenemos en la parte superior, donde entonces invertimos las filas con las columnas. Notemos que ahora tenemos de una matriz de 2 por 3 pasamos a una matriz de 3 por 2.
y el orden de algunos de los elementos ha cambiado según la ecuación que tenemos indicada. Dicho de otra manera, vamos a ejemplificar esto dándole valores a la matriz A. Entonces, si usamos la transpuesta, tendríamos esto. La matriz transpuesta, entonces, o más bien la transposición de matrices, cumple con estas propiedades, en donde la transpuesta a la transpuesta sigue siendo la matriz original, la transpuesta de una multiplicación de matrices es igual a la multiplicación de la transpuesta de cada matriz. La transpuesta de una suma de matrices es igual a la suma de las dos matrices transpuestas. Y la transpuesta de una matriz que está siendo multiplicada por un escalar será lo mismo que multiplicar el escalar por la matriz transpuesta. Ahora, para entender mejor cómo transponer una matriz, utilicemos una pequeña memotecnia. Usemos de nuevo nuestra matriz A de 2×3. Tracemos ahora una diagonal que pase por el primer elemento y el siguiente según la recta que estamos viendo. Entonces, estos dos elementos que está tocando la diagonal no los vamos a tocar, estos no se van a mover de su posición, pero todos los demás sí. Así que hagamos una especie de rotación en sentido antihorario. Y notemos cómo obtuvimos la transpuesta a partir de este extraño método, a partir de este peculiar método. Hagamos lo mismo, pero ahora para regresar a la matriz original. Tenemos aquí la transpuesta que hemos obtenido y recuperemos al volver a transponer cuál era nuestra matriz A. Trazamos de nuevo una diagonal que pase por estos dos primeros elementos, siempre el primer elemento, es decir, el 1, 1, primera fila, primera columna, y realicemos de nuevo una rotación. Es así como obtenemos la matriz transpuesta visto desde los elementos de la diagonal que estamos trazando ahí. La diagonal siempre se va a trazar desde el primer elemento. Ahora, hablemos de una matriz que tiene otro tipo de propiedades y que es muy utilizada, la matriz cuadrada. ¿Por qué lo llaman así? Porque tiene el mismo número de filas que de columnas. En este caso estamos ante una matriz cuadrada de orden 3, puesto que tiene 3 filas y 3 columnas. Si fuese de orden 2, tendría 2 filas y 2 columnas. Ahora, esta matriz tiene lo que se denomina una diagonal principal y una diagonal secundaria. De las matrices cuadradas podemos ver algunos tipos de ellas. Por ejemplo, existe una denominada matriz identidad, denotada en muchas literaturas por la letra I mayúscula, que significa que es una matriz cuyos todos los elementos son nulos excepto la diagonal principal, que son unos. ¿Sí? A eso le llaman matriz identidad. Todos los elementos de su diagonal principal son unitarios, mientras que todos los demás elementos son cero. Tenemos la matriz simétrica. ¿Qué significa esto? Que esa matriz es igual a su matriz transpuesta. Es decir, esta matriz B, si hacemos la transposición, va a tener exactamente los mismos elementos en la misma posición. Y tenemos la matriz antisimétrica, en donde cumple con la característica de que su transpuesta, ¿sí?, su matriz es igual a menos su transpuesta. Es decir, notemos que aquí el orden de los valores lo que hizo fue cambiar de signo. Entonces, para regresar a la matriz original, basta con agregar un signo menos, es decir, multiplicar por -1 a todos los elementos. La peculiaridad con esta matriz es que para que tenga sentido, su diagonal principal tiene que ser nula, puesto que si cambiara de signo no tendría sentido, ya que los elementos de la diagonal principal no están rotando, se mantienen ahí. Pasamos ahora a otra propiedad que poseen las matrices cuadradas, o más bien otro tipo de operación que se realiza en ellas, denominada determinante. El determinante es una operación matemática de matrices que se introdujo originalmente para visualizar la cantidad de soluciones que tenía un sistema de ecuaciones. Entonces, dependiendo de la dimensión o del orden de la matriz cuadrada, habrá diferentes formas de obtener el resultado. Por ejemplo, si la matriz es de orden 2, es decir, es de 2×2, su determinante se calcula de la siguiente forma. Supongamos que trazamos una flecha diagonal que pase por la diagonal principal.
Entonces, el primer término del determinante será la multiplicación de los elementos que está pasando o siendo interceptados por la flecha que hemos dibujado, es decir, 1 por 2. Y se le resta los elementos de una segunda flecha, pero ahora trazada de abajo hacia arriba y también hacia la derecha, que correspondería a la diagonal secundaria, menos 3 por 1. Significa que el determinante es igual a menos 1. Si la matriz es de orden 3, hay varios métodos para resolverlo. Podríamos entonces aplicar uno de ellos, que consiste en duplicar las dos primeras columnas. Sí, exactamente iguales. Agregamos dos columnas iguales a la primera y la segunda. Y hacemos algo similar que con la matriz A. Entonces, calculemos el determinante de B. Empezamos trazando desde la diagonal principal. Y entonces, esto sería igual a 4, ya que ya dijimos que el término que se está definiendo aquí es la multiplicación de los elementos por donde está pasando la flecha. Sumado al siguiente elemento, notemos que cada flecha está tomando 3 elementos y es diagonal. Entonces se suma el siguiente elemento correspondiente a la multiplicación de ellos. Pero claro, aquí tenemos una cierta simplificación porque uno de sus elementos es 0, así que todas las cantidades que estamos viendo aquí por 0 es igual a 0. Una tercera flecha, que sería entonces igual a 3 por menos 2 por 4. Esto sería igual a menos 24. Ahora procedemos con las siguientes flechas, las que dibujamos de abajo hacia arriba, denotadas por las amarillas. Sin embargo, de una forma similar a lo que se hizo con la matriz de 2 por 2, los siguientes elementos que se estén calculando van a cambiar de signo. Por eso he indicado este paréntesis vacío con el signo menos, porque ahí vamos a incluir los elementos que van a salir de las siguientes 3 multiplicaciones. La primera flecha incluye estos elementos, cuya multiplicación da menos 30. Seguimos con el siguiente término, que sería igual a 4. Y el siguiente nuevamente será nulo, ya que la flecha está pasando por un elemento 0. Y así tenemos como resultado 6, el determinante de B. Esto se conoce como regla de Sarrus. Es muy conocida en las literaturas de álgebra y es un método muy práctico para entender cómo sacar el determinante de una matriz de 3×3. Sin embargo, hay otras formas de hacerlo también. Un método que también es práctico sería duplicar las dos primeras filas en vez de las columnas. Da el mismo resultado. Y de una manera similar trazamos las flechas. Entonces a este método será alternativa. Trazaremos entonces para el mismo cálculo del determinante de B las flechas que hemos estado trazando para guiarnos. Tenemos que el primer elemento aquí será 4, más el segundo elemento que será menos 2 por 4 por 3, que sería igual a menos 24, más 0. Trazamos entonces las amarillas de abajo hacia arriba. Entonces, nuevamente los términos que van con las flechas que se trazan de abajo hacia arriba van a cambiar de signo. Esto sería nuevamente 0. El siguiente elemento sería 4 por 1 por 1, o sea, más 4. Y el siguiente elemento sería menos 30. Notemos que hemos obtenido el mismo resultado, 6. Ahora, existen algunas matrices cuadradas donde el determinante puede ser obtenido de manera directa con identificarlas. Es decir, existen matrices cuadradas con otras particularidades. Por ejemplo, la matriz M se le denomina matriz triangular inferior, puesto que a partir de la diagonal principal, los elementos por debajo de ella son mayores o más bien diferentes a 0, mientras que el resto de elementos es igual a 0. Tenemos la matriz triangular superior, que sería la matriz N, donde es lo contrario, los elementos nulos son los que están por debajo de la diagonal principal. Y tenemos la matriz diagonal, que se denota a veces por la letra D, que simplemente la diagonal es diferente de 0, mientras que todos los demás elementos son nulos. Entonces, para estos tres casos particulares, el determinante será la multiplicación de los elementos de la columna principal.
Entonces los determinantes serán estos resultados, puesto que directamente la multiplicación de cada uno de estos tres elementos señalados con la flecha. Ahora, existe otra manera de calcular el determinante de una matriz. Vamos entonces con el método de cofactores. Utilicemos entonces una matriz A de 3×3 sin especificar sus valores. Bien sea que definamos una fila o una columna, el método de cofactores se basa en restringir una fila y una columna y los elementos restantes formarán una matriz más pequeña dentro de la matriz principal. Vamos a ilustrar qué acabo de decir. Supongamos que entonces resaltamos la primera fila y resaltamos la segunda columna. Entonces, los elementos que no están resaltados podemos decir que están formando una matriz de 2×2. Esto significa cofactor o a veces se le llama menor. Una matriz de menor orden dentro de la matriz principal, pero podemos definir diferentes submatrices o matrices menores según la fila y columna que restringamos. Si, por ejemplo, entonces ahora restringimos la segunda fila y la segunda columna, notemos que quedan expuestos, o sea, sin resaltar los elementos 1, 1, 1, 3, 3, 1 y 3, 3. Esos cuatro elementos formarían también una matriz de 2×2. Es decir, trabajamos con esos elementos expuestos sin considerar los que están resaltados. Pero numéricamente, ¿cómo vemos esto? Esta es una ecuación denominada expansión de Laplace, en donde calcula el determinante de cualquier matriz a través del método de cofactores. ¿Sí? En este caso, notemos que la sumatoria está tomando en cuenta solamente i, es decir, el número de filas. ¿Qué significa esto? Que j va a tener un valor que nosotros queramos dentro del número de columnas que tenga la matriz A. O sea, j puede ser 1, 2 y 3, pero va a tener un solo valor a la vez. ¿Qué significa esto? El cofactor, o más bien el determinante, es la sumatoria de los elementos A sub i con la columna j que hayamos seleccionado, una a la vez obviamente. Este exponente, -1, es importante porque también habrá varios cambios de signo que ahorita ilustraremos dándole valores a la matriz. Y m mayúscula sub ij representa a la matriz menor, que se forma con cada restricción de fila y columna que hagamos. Este determinante se calcula si restringimos una columna en particular y nos movemos restringiendo cada una de las filas. Es decir, si restringiéramos la columna 3, solamente dejaríamos fijo j igual a 3 y entonces nos desplazaríamos con i igual a 1 hasta n, es decir, i igual a 1, luego 2 y luego 3. En cada caso vamos a generar una matriz de 2×2 diferente. Ya les mostraré cómo se va a utilizar esto. Sin embargo, hay otra forma también de hacerlo. A veces no puede ser conveniente restringir una fila y después desplazarnos por las columnas J. O sea, las dos expresiones son equivalentes. Vamos a llegar siempre al mismo determinante. El determinante de una matriz es único. Ahora, calculemos el determinante de esta matriz de forma general de 3×3. Supongamos que yo, como dije, puedo restringir cualquier fila y cualquier columna que decida o que vea conveniente. Por ejemplo, quiero restringir la fila 2. Es por pura conveniencia, puedo hacerlo con cualquiera de las tres. He restringido la fila 2 y la columna 1. Así que si estoy decidiendo moverme a través de las columnas, dejando fija la fila 2, significa que voy a estar restringiendo la columna 1, luego la 2 y luego la 3. Empezamos restringiendo la 1. Entonces, siguiendo la ecuación que tenemos en la parte inferior, tendríamos este primer término, el primer término, que sería el elemento A21, que es donde formaríamos una especie de cruz, donde restringimos la fila y columna. Elevamos el -1 a la 2+1, porque estamos en la fila 2 y la columna 1, por el determinante que se forma de la matriz de 2×2 que hemos obtenido. Noten que usamos el mismo método para calcular el determinante que anteriormente con la matriz de 2×2 que utilizamos. Por eso es que el término que está dentro del paréntesis es A sub 1, 2 por
A sub 3, 3 menos A sub 3, 2 por A sub 1, 3. Continuamos con el siguiente término, que sería entonces, si ya restringimos la primera columna, volvemos a restringir la segunda fila y ahora la segunda columna. Recordemos que decidí dejar restringida la segunda fila. Solo estamos desplazándonos a través de las columnas. Hacemos lo mismo. Ahora el elemento que estamos aquí interceptando entre las dos restricciones, es decir, entre las líneas resaltadas, es el elemento aros 2. Y ahora el menos 1 se eleva al aros más 2 porque es la segunda fila, la segunda columna. Y de nuevo, dentro del paréntesis, el determinante de la matriz de 2 por 2 que está representada por los elementos que no están resaltados. Y finalmente, vamos a restringir la columna 3. Este sería el valor del determinante de esta matriz de manera general. Pero ahora vamos a ilustrar esto con un ejemplo. Supongamos que usamos esta matriz B. Como les dije, podemos restringir cualquiera de las filas o columnas y desplazarnos a lo largo de las demás. Sin embargo, notemos una particularidad. Uno de los elementos de la matriz B es 0. Así que nos convendría o dejar fija la fila 1 restringida o la columna 2, ya que eso nos va a simplificar muchos cálculos, ya que como recordaremos el elemento que intercepta la restricción de fila y columna va a multiplicar el resto de términos. Si uno de ellos es 0, esa operación no se va a realizar y sería una simplificación de tiempo y cálculos. Entonces empezamos por restringir la fila 1 y empezamos a desplazarnos por la columna 1. Tendríamos este término 1 por menos 1 a la 1 más 1, ya dijimos porque la primera fila, primera columna, y el determinante de la matriz menor. Seguimos desplazándonos ahora con la columna 2. Esto sería igual a 0 por todo este término. De igual forma dejo señalado los valores que tomaría cada uno de los componentes que está multiplicando. Al final este segundo término será 0. Finalmente nos acercamos restringiendo la columna 3. Tendríamos esto. Desarrollamos estos productos y sumas y obtenemos el valor del determinante. Es la misma matriz B que habíamos resuelto a través de la regla de Sarrus y la regla alternativa. Obtuvimos el mismo determinante. ¿Para qué sirve el método de cofactores? Bueno, al igual como obtuvimos el determinante de una matriz de 3 por 3, podemos aplicar esto para matrices de orden superior, 4, 5, 6, 7, lo que se nos presente. Claro, será muchísimo más trabajoso, mucho más laborioso, pero es una forma de simplificarlo, ya que si nos fijamos y aplicamos esto en una matriz de orden 4, todas las matrices menores serán de 3 por 3 y tendríamos que resolver cada una por Sarrus o nuevamente aplicando cofactores y sacando cofactores de manera sucesiva. Normalmente para sistemas muy grandes ya se usan métodos numéricos o funciones que ya estén programadas para no tener que realizar esto a mano. Bien, eso ha sido todo lo que corresponde para este curso saber sobre matrices y determinantes.